Ella no se rindió a la humillación que cambió todo. La oficina se quedó en silencio el instante en que el agua tocó la cara de Valeria. No fue un accidente, fue una línea trazada con intención, un gesto que quemó más que la tela de la blusa. Las gotas rodaron por su mejilla, hicieron un charco en el pulcro suelo del lobby, y por un segundo todo el mundo miró. Las miradas no eran de sorpresa, sino de permiso. La humillación había sido autorizada por la mujer que, desde su despacho acristalado, dictaba quién cabía y quién no en ese edificio. Patricia Velázquez, con la postura impecable de quien se sabe invulnerable, había alzado la mano sin titubeos. Sus ojos brillaron por un instante, con una mezcla de desprecio y teatralidad. «¿Quién deja eso así?», dijo, y su voz no era una pregunta, era sentencia. Cuando el agua cayó, se oyó como si alguien hubiera partido una burbuja de respeto en la sala. Hubo un murmullo quedo, un movimiento de sillas, el leve crujido de papeles que alguien apartó de un escritorio. Nadie aplaudió, nadie defendió. Valeria no retrocedió. Se limpió la cara con el dorso de la mano como quien aparta una mosca molesta. Sus movimientos eran mesurados, controlados, no porque no doliera, sino porque el dolor era parte de otra decisión que nadie en ese momento podía comprender. Sus manos, curtidas y cuidadas a la vez, traicionaban una historia que la ropa de limpiadora quería ocultar. Uñas limadas, manos de quien lee contratos en la soledad de una madrugada. Sus ojos, sin embargo, miraron a Patricia con una calma que a muchos les pareció humillante en sí misma. El silencio fue una presencia tangible. La secretaria veterana, Elena, sintió el aire comprimido en el pecho, como si alguien hubiera cerrado la puerta de la esperanza. Carlos, asistente administrativo, apretó los dedos hasta que los nudillos blanquearon. Al fondo, una cámara de seguridad registró el gesto con frialdad analógica, un píxel más en un archivo que después serviría para contar verdades. Nadie merece eso, pensó Elena, pero su pensamiento quedó cortado en la garganta. La primera reacción fue la que siempre había sido rentable, mirar hacia otro lado para proteger lo inmediato, el empleo, la nómina, los horarios. Pero aquella mirada no llegó a su destino. Casi sin querer, Elena recordó otras pequeñas humillaciones. Una orden en voz alta que ridiculizó a una joven becaria, una crítica pública que desarmó a un programador horas antes de presentar su proyecto, un correo con copia a toda la dirección que dejó a alguien sin voz. Eran piezas pequeñas de un rompecabezas continuo. Esa pieza del agua encajó con precisión inquietante. Si alguna vez presenciaste una humillación en el trabajo, comenta abajo. Era una invitación breve que María, una de las analistas, susurró a Carlos con la esperanza de que, por lo menos entre ellos, existiera una memoria colectiva que no se dejara reducir a un charco en el piso. Valeria continuó recogiendo lo que le correspondía. Una hoja caída, un pequeño vaso de plástico arrinconado. Sus movimientos eran exactos. Nadie notó que, entre las hojas arrugadas que recogió, había deslizado un pequeño dispositivo negro. Una grabadora en miniatura que había llevado esa mañana en el bolsillo de su delantal, escondida como quien oculta un último recurso. No la usó para sentirse superior, la llevaba para observar. Era parte de un plan que nadie sospechaba. Ella no era solo una empleada de limpieza. La verdad completa del lugar no cabía en una tarde. Era un edificio con vidrio y acero que reflejaba la ciudad, y sin embargo, dentro latía una cultura donde la jerarquía se confundía con derecho de piso. Desde afuera, Vanguardia Corporativa parecía impecable. En el interior, las puertas cerradas conservaban nombres que se repetían como juramentos, resultados, presión, obediencia. Había mucha gente que se había adaptado hasta volver sucio el agua de la convivencia. Valeria, la mujer de la blusa blanca ahora empapada, no había venido por rabia ni por fama. Había venido porque la empresa que durante años había llevado el apellido de su familia necesitaba, por fin, ver su propia radiografía. Ser propietaria
no es siempre sinónimo de distancia. A veces, la que tiene que entender la realidad debe acercarse hasta el punto donde duele. Por eso se había disfrazado de limpiadora, para comprobar, de primera mano, si el éxito se sostenía sobre respeto o sobre miedo. Durante semanas previas, Valeria había armado un ajedrez silencioso. No era un gesto improvisado, ni una venganza a la liviana. Había mandado diminutas sondas que se parecían a bolígrafos. Había conversado por teléfono con Roberto, su jefe de seguridad, quien seguía el protocolo por instinto de militar retirado. Había pedido a Sofía, su asistente ejecutiva de confianza, que se hiciera invisible y observara los movimientos de la estructura como quien anota las mareas. Nadie debía saber la verdad, porque sin un cuerpo de pruebas, la palabra de una empleada brillante pero temida contra la reputación de la empresa habría sido, en el terreno de la opinión pública, un tiro al aire. Las primeras pruebas no fueron grandilocuentes. Correos que nadie había pensado que alguien guardaría, registros de accesos a salas que mostraban entradas en horas impropias, una carpeta con evaluaciones alteradas. Valeria las observó en la pequeña sala de control junto a Roberto. La luz era fría. Los monitores proyectaban mosaicos de oficinas, pasillos y una recepción que ahora parecía ser parte de un teatro. Roberto le pasó un sobre cerrado. Dentro, una serie de impresiones, transcripciones de llamadas, un documento de recursos humanos con anotaciones que sugerían favores a cambio de silencio y, lo más inquietante, una carpeta que llevaba el nombre de medidas, clientes internos. «Ella sabe manipular las percepciones», dijo Roberto en voz baja, sin juicio escandalizado, más bien con un reconocimiento militar del método. Cree que es intocable porque tiene información que puede hundir a gente. Pero la información no siempre se usa solita, hay que organizarla. Valeria asintió. No quería destruir por el placer de destruir. Quería que la empresa sobreviviera a sí misma, que se reconstituyera sobre cimientos de respeto. Eso implicaba, por supuesto, decisiones duras, revisiones, políticas nuevas, la posibilidad de que alguien perdiera su empleo, pero también reparación para los que habían sido pisados. Fuera de la puerta cerrada, en la oficina, las vidas seguían. Gente como María y Jorge, que cada mañana llegaban con la esperanza intacta y a la hora de salida se llevaban una porción menos de certeza sobre su dignidad. Las entrevistas que Valeria empezó a escuchar en secreto mostraban un patrón. María contó, con voz temblorosa, entre pausas, cómo una evaluación negativa, sin fundamentos, había cerrado su ascenso. Jorge recordó comentarios en voz baja que lo habían dejado fuera de un proyecto importante. Otros, más temerosos, hablaron de cambios en sus horarios sin compensación y de amenazas veladas cuando alguien intentó organizar una queja. Todo eso, anotado en hojas y grabado en archivos que Valeria agrupaba como quien prepara un expediente que no busca venganza, sino justicia. Había más que anécdotas. Valeria encontró un correo con un adjunto que le heló el gesto. Era una lista de nombres con cifras al lado, no de salarios, sino de prioridades de gestión. Cada nombre correspondía a alguien vulnerable, nuevos empleados, contratistas, personas sin redes dentro de la empresa. Al lado de los nombres, una nota manuscrita: manejo, evitar exposición. Era más que una política, era un mapa de selección. Con paciencia, Valeria fue trazando la relación entre pequeñas humillaciones y una política deliberada de control. Patricia, por su parte, no mostraba fisuras. Su perfil público era impecable. Discursos sobre productividad, seminarios sobre liderazgo, una sonrisa que parecía haberse entrenado para ser filosa cuando era necesario. En privado, sin embargo, una figura distante y calculadora, que utilizaba la humillación como herramienta para marcar territorios y para demostrar quién tenía el liderazgo del miedo. Sofía, la asistente, se convirtió en la mano que lo permitía todo sin ser vista. En un escritorio oculto, señaló con delicadeza correos borradores que se guardaban como pruebas y, una noche, con la excusa de entregar papeles, deslizó una llave USB en el bolsillo de la chaqueta de Valeria. No todo lo que se necesitaba era tecnología. Muchas veces, lo que necesitaba era coraje,
pequeños actos de fidelidad que unían una red de confianza bajo la mesa. Valeria revisó las grabaciones en su apartamento mientras fuera a la ciudad seguía su rutina. No era solo la voz de Patricia en una llamada, sino la forma en que el poder se practicaba. La interrupción constante en reuniones, la obligación de presentarse sin darle espacio a respuestas, el castigo público por errores menores. Vio el registro de una conversación donde se comentaba cómo bajar el perfil de un empleado para que buscara otros horizontes, sin que ella tuviera que manchar su reputación directamente. Eran estrategias de desgaste. Hacer que alguien renunciara sin que nadie señalara a la causa. Era ingeniería de salida, con mano invisible. Valeria escribió cada cosa con minuciosidad. Sabía que en la batalla por la verdad no bastan las emociones. Hacen falta documentos, fechas, coherencia. Por eso también contactó a un par de ex empleados que habían salido por razones aparentemente personales, pero que, al hablar con distancia, revelaron patrones sostenidos, contratos no renovados tras quejas, cartas de recomendación forzadas, testimonios neutralizados con amenazas de demandas. Las piezas empezaban a ensamblarse. No podía ser casualidad. Durante ese tiempo, el edificio siguió su calendario implacable. Hubo reuniones rutinarias, despachos cerrados, café que se servía con conversaciones medidas. Patricia manejaba todo con una naturalidad que a veces rozaba el teatro. Ella sabía cómo hacer sentir a la gente pequeña sin necesidad de levantar la voz. Su técnica era un cuchillo invisible, una corrección pública, un apretón de mano frío, un gesto de desdén en la fila del ascensor. La gente aprendía a disminuirse para caber en su visión de eficiencia. En un pasillo iluminado por la tarde, Elena siguió a Valeria con la vista sin que ella la notara. Le asaltó la pregunta inevitable: ¿por qué una dueña se escondería entre las mopas y cubos? El pensamiento le generó una mezcla de esperanza y escepticismo. Había visto a muchos empresarios hacerse los indignados ante una queja para luego cerrar filas en los despachos. Pero había algo en la manera en que Valeria se mantenía distante del orgullo que le haría retorcer la historia. No era aplastante, era serena. Elena, que había visto más de una década de cambios en la empresa, decidió apostar por una prudencia que no fuera neutralidad. Habló con 2 colegas en voz baja, y poco a poco, sin anunciarlo, empezó a recopilar nombres, fechas, pequeños detalles que pudieran sostener el eventual testimonio. Mientras reunía pruebas, Valeria también cuidó la legalidad del proceso. Hizo consultas discretas con abogados de confianza, revisó políticas internas y se aseguró de que cualquier medida estuviera amparada por protocolos. Era consciente de que la transparencia que buscaba debía resistir el escrutinio público. No se trataba de un ajuste personal, sino de una reforma institucional. Eso exigía que cuando llegara el momento de mostrar la verdad, las piezas fueran irrefutables: grabaciones, correos, registros de acceso, transcripciones. En una tarde en que la luz pegaba en los cristales de la sala de juntas, tuvo una primera conversación franca con Roberto. «No vine para humillar», dijo Valeria con voz firme. «Vine para que esto no vuelva a suceder. Si vamos a hacer cambios, tienen que ser para proteger a los que no tienen voz ahora». Roberto asintió. «Entonces haremos las cosas bien. Nada de espectáculos. Documentos, testigos, estructura. Justicia no es escarmentar, es reestablecer». A partir de ahí, la estrategia se volvió metódica. En su delantal de limpieza, Valeria dejó pasar días cuidando los gestos, tomando nota de las pequeñas rutinas. Contó quién comía sola, quién evitaba las conversaciones en el pasillo, quién se rezagaba al pasar por la oficina de Patricia. Cada conducta dejaba un rastro. Cuando alguien volvía con la mirada baja después de una reunión, era una prueba que sumaba a la historia. Cuando un acceso al servidor mostraba actividad a horas en las que nadie debía estar, ese registro se guardaba con la misma reverencia que se guarda a un testigo. Hubo momentos en los que la paciencia se volvió dolorosa. En una reunión donde reportes eran presentados, Patricia se permitió un comentario delante de todos. «Si no sabes volver impecable a tu trabajo, hay quienes sí lo saben hacer. Aquí no hacemos caridad».
Una sonrisa contenida y el cuchicheo que se siguió fueron aval de una cultura que convertía la competencia en castigo. La voz de Valeria, que esa vez estaba en la sala, recogiendo tazas vacías, fue apenas un suspiro. Pero ese suspiro se fue transformando en lista y en plan. Los días enseñaron a Valeria que la humillación pública lo que hacía, al final, era recalcar la impunidad aparente de quien la ejerce. Pero también dejó claro que la impunidad, cuando se mira con el microscopio adecuado, muestra fisuras, un error en un correo, un nombre omitido en una lista, un acceso que queda registrado por descuido. Esas fisuras fueron el alfabeto con que Valeria empezó a escribir su caso. Una de las pruebas más contundentes llegó por accidente. Sofía, encargada de preparar una presentación para una junta de directorio, guardó en su portátil una versión antigua de un documento donde se registraban instrucciones explícitas de manipulación de procesos de promoción. Ese archivo tenía comentarios en los márgenes que dejaban ver una lógica de selección. Asegurar salida discreta, presión sutil en reuniones. Cuando Sofía compartió el documento con Valeria por error, lo envió a su correo pensando que era el de alguien más. En el encabezado del mensaje había una cadena de correos que incluyó a Patricia y a otros 2 ejecutivos. El archivo se convirtió en una pieza clave, una evidencia que vinculaba decisiones con directrices precisas. Con esa pieza, Valeria ya no solo tenía anécdotas, tenía una ruta trazada. Su plan cambió de ser un experimento observacional a una intervención planificada. Empezó a coordinar entrevistas formales, a preparar un dossier que pudiera presentar a un comité independiente. Quería mostrar a la empresa una posibilidad: admitir errores, reparar daños, crear procesos que evitaran que el poder se volviera arma. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía su ritmo cruel y amable a la vez. Hubo pequeños actos de bondad que funcionaban como recordatorio de por qué todo valía la pena. Un café ofrecido a una compañera que no podía pagar su almuerzo ese día, una bolsa con medicinas dejada en el cajón de un empleado enfermo, una nota de agradecimiento escrita a mano por alguien que agradecía un gesto. Valeria las anotó. No quería que la verdad fuera solo castigo. Buscaba que la empresa reconociera la reparación. La tensión se acumulaba con discreción, como una marea que sube y no se ve hasta que moja los tobillos. Valeria y su equipo clandestino, Roberto, Sofía, Elena y 2 o 3 empleados que habían decidido confiar, organizaron una carpeta que llamaban, casi en secreto, Vigilancia. En esa carpeta, además de correos y grabaciones, había testimonios escritos por personas que necesitaban anonimato, fotografías de reuniones, registros de las horas de acceso y listas de eventos de presión. Todo ordenado cronológicamente, con fechas y horas, y una nota final que decía: propuesta de intervención. No buscaban la humillación pública sin más. Todo lo contrario, buscaban preparar la institución para la posibilidad de cambiar. Sabían que una exposición torpe podía destrozar vidas sin reparar nada. Por eso, cada paso se pensó con la cabeza fría. La presentación debía estar respaldada por un procedimiento jurídico, por el apoyo de un comité externo y por un plan de comunicación que protegiera a las víctimas sin convertirlas en espectáculo. Sin embargo, en el subsuelo del edificio, la precariedad de ese plan era palpable. Había miedo legítimo. Patricia no era una ejecutiva cualquiera. Tenía aliados dentro y fuera de la empresa, gente que prefería el statu quo. Un rumor ascendía de vez en cuando por los pasillos. Dicen que si se sacude esto, nos mirarán a todos. El miedo paraliza, pero a la vez hace que cada acto de resistencia valga el doble. En uno de esos atardeceres, Valeria se encontró frente a una carta que no esperaba. Una nota anónima deslizada en la bandeja de entrada de su pequeño despacho improvisado. En ella, unas palabras cortas. No estás sola. Ten cuidado con lo que sacas al sol. No tenía firma. Podía ser un aviso, una amenaza o un consuelo. Valeria la dobló con calma y la puso junto al resto de la evidencia. La hoja confirmó lo que ya sospechaba, que la batalla no sería solo interna, que detrás de la arrogancia de una gerente podía haber intereses más grandes, manos que se movían fuera del vidrio de vanguardia para proteger estrategias que les convenían. Las noches en vela,
Las llamadas en cifras crípticas, las reuniones a puerta cerrada, terminaron por preparar un plan. La idea no era destruir a Patricia por el simple hecho de haber humillado a una limpiadora. La idea era que, cuando se presentara la evidencia, no quedara lugar para la duda. Patrones, directrices y la voz de quienes habían sido heridos conformarían un relato sólido. Valeria quería que la empresa, si iba a reparar, lo hiciera con profundidad. Eso implicaba medidas radicales, reestructuración, políticas de feedback 360 grados, creación de un fondo de apoyo para las víctimas, programas de formación éticos y la posibilidad de sanciones proporcionales. No buscaba la ejecución simbólica, sino la transformación visible. Se acercaba el día en que pretendían hacer una intervención en formato controlado. Una reunión ejecutiva donde presentarían los resultados de la auditoría interna. La espera era una ceremonia de tensión. Cada email revisado, cada transcripción repasada, cada testimonio verificado. Valeria sabía que ese día tendría que dejar el delantal y ponerse otra piel. Le dolía la idea de actuar con teatralidad, pero entendía que la verdad debía entrar con la apariencia de quien la custodia. La noche anterior a la reunión, Valeria lo pensó todo una vez más. Se miró al espejo en la pequeña cocina de su apartamento. La cara que veía era la de una mujer cansada, con la marca del agua aún en la memoria, pero con una tranquilidad que no se le había conocido antes. No vine a humillar a nadie, se repitió en voz baja. Vine a que nadie más tenga que pasar por esto. Guardó el delantal, cambió la blusa por un traje que llevaba años sin usar y metió en el bolsillo la memoria USB con las pruebas. No era un arma, era un archivo. No quería que aquello se convirtiera en una escena de venganza. Esa mañana, en el ascensor, las miradas de quienes subían estaban cargadas de rutina. Valeria, con el traje que no le robaba la humildad, sintió en el pecho el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. Las puertas se abrirían a la sala de juntas. Allí, la red del poder se desplegaba como siempre, un tablero con nombres y cargos. Patricia estaría en su trono acristalado. Ella tenía un dossier. La tensión se volvió concreta. Cada paso sonaba como si se midiera en segundos cruciales. Al cruzar el umbral de la sala, Valeria notó los detalles que cualquier dirigente conoce de memoria. La disposición de las sillas, los micrófonos encajados en la mesa, la pantalla gigante lista para proyectar números que justifican decisiones. Su equipo clandestino la miró con una mezcla de confianza y temor. Elena, con la mano apretada a un bolígrafo, le ofreció una sonrisa contenida. Roberto, serio, asentía como quien ya ha calculado las probabilidades. Patricia entró con la seguridad que siempre la pertenecía. No había signos de que sospechase nada. La gente comenzó a sentarse. El ambiente olía a café recalentado y a expectativas contenidas. Valeria tomó la palabra con la serenidad que había cultivado en las últimas semanas. Empezó presentando los datos, uno por uno, como quien remata una cadena. Proyectó correos, transcripciones, registros de accesos. Mostró, sin grandes aspavientos, la evidencia de que una política de exclusión y humillación había permeado la empresa. Las primeras reacciones fueron de incredulidad en voz baja. Algunos miraron a Patricia con sorpresa genuina, otros con la misma mirada de quien ha aprendido a protegerse. Patricia, por su parte, permaneció impasible por un instante antes de que su máscara empezara a moverse. Había una calma que parecía preparada, la de quien cree tener aliados suficientes para desmontar cualquier acusación. Valeria lo sabía. La evidencia podía ser contundente, pero el verdadero desafío era moral y público. No se trataba solo de mostrar lo que había ocurrido. Se trataba de convocar a la empresa a una decisión sobre quiénes querían ser. La sala tensó la respiración. Algunos índices de satisfacción y métricas de salida aparecieron en la pantalla. Eran números fríos que complementaban las historias humanas. Aquellos números no se podían discutir tan fácil. En ese instante, cuando la tensión estaba en su punto, una secretaria abrió la puerta y alguien deslizó un sobre la mesa. Era un papel simple,
sin sello ni remite. Patricia lo recogió con naturalidad, lo abrió y palideció sin que nadie a su alrededor entendiera la razón. Sus manos temblaron apenas, y por un segundo su fachada de control vaciló. Las miradas se volvieron hacia ella con interrogantes. Valeria vio cómo, por primera vez desde que había comenzado ese proceso, la mujer que había puesto el agua en su cara se sintió expuesta. No fue un castigo de su parte, fue la consecuencia de una red que por fin se mostraba. El eco de ese gesto se proyectó en la sala como si un cristal se hubiera agrietado. Patricia, por su parte, buscó palabras que no llegaron a constituirse. Sus ojos se hicieron grandes, no por la sorpresa de la carta, sino por un miedo profundo que nadie en ese instante podía interpretar del todo. La historia todavía tenía tablas que desplegar. La sala de juntas no iba a decidir en un minuto cómo reconstruir una cultura. Pero algo se había movido, y en ese algo, en ese desplazamiento de aire en una sala llena de gente, había una promesa de que la humillación no quedaría sin respuesta. Valeria, con la memoria USB segura en el bolsillo del traje, apretó los dedos sobre el dossier y respiró hondo. La verdad había entrado en la sala con la calma de quien viene a exigir cambio. La puerta de la sala seguía entreabierta, y fuera, en los pasillos, la rutina aguardaba sin saber que la empresa empezaba a mirar sus reflejos con mayor honestidad. Valeria posó la vista en Patricia, cuya palidez era ahora visible bajo la luz artificial. En su rostro se leía algo que no era solo sorpresa, era un miedo que se clavaba lento, como un instrumento frío. Nadie aún intuía la magnitud de lo que esto pondría en movimiento, pero las piezas ya estaban ubicadas en la mesa. Cuando Valeria cerró la presentación, el murmullo en la sala no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era mezcla de dolor, alivio y expectación. Algunos empleados, cuyos nombres estaban en los papeles, comenzaron a llorar en silencio. Otros se miraron con la pregunta mansa de quienes ven que su historia empieza a ser escuchada. Patricia, por su parte, tuvo un instante más en que intentó recomponer la escena con una palabra afilada, una defensa o una acusación que la salvara. No le salió. Casi nadie en la sala esperaba que le saliera. En el umbral de esa tensión, cuando la dirección empezó a debatir qué hacer, Valeria sintió que su papel cambiaba. Ya no era solo la que reunía pruebas, ahora era quien debía garantizar que la reunión no se transformara en una jauría. No quería que la verdad fuera un instrumento de venganza, sino una palanca de reforma. Se apoyó en Roberto, en Sofía, en Elena, y propuso que se formara un comité externo para investigar con transparencia. Propuso, además, medidas inmediatas para proteger a quienes pudieran sufrir represalias. La sala oyó, discutió, y por primera vez, la palabra responsabilidad no fue un eslogan, se volvió una tarea práctica. Que eso sucediera era, en sí, una victoria. Pero las victorias pequeñas no borran el riesgo de las guerras más grandes. Había señales de que, detrás de los gestos de control, algo más poderoso estaba esperando. Un sobre, una palidez, un temblor de manos. Eran pistas de que el problema tenía ramificaciones más allá del edificio acristalado. Valeria guardó los papeles. Su corazón latía con una mezcla de alivio y aprensión. Lo que había logrado era real y a la vez incompleto. Aún quedaban muchas conversaciones por mantener, muchos nombres que sostener con pruebas y muchas vidas que reparar poco a poco. Salió de la sala con la sensación de que algo había cambiado, pero también con la certeza de que la resistencia a ese cambio no se quedaría mirando sin moverse. Al bajar por las escaleras, la ciudad la recibió con su ruido habitual, tráfico, voces, anuncios. Valeria inhaló el aire de la tarde como si pudiera refrescar la calma que necesitaba para lo que venía. No sabía que, en el despacho acristalado de alguien fuera del edificio, un café había quedado frío y un plan se empezaba a ajustar en respuesta a lo que ella acababa de mostrar. No lo sabía todavía, pero el tablero de la concurrencia ya estaba en movimiento. Valeria guardó la memoria USB en un compartimento seguro. Sabía que, hasta no haber asegurado el proceso legal y la protección de las víctimas,
La exposición pública podía ser peligrosa. Por eso volvió a su delantal al día siguiente. Porque la transformación que quería no debía depender de su figura, sino de reglas nuevas que sobrevivieran a cualquier liderazgo. Por eso, mientras el edificio protegía su ritmo, ella siguió recogiendo, anotando y sosteniendo una esperanza que no era ingenua, sino trabajada. La historia seguía en marcha. Algo grande se había abierto entre los muros de vanguardia. Alguien se había atrevido a tirar agua en la cara de una limpiadora. Alguien, dentro del sistema, había decidido que la verdad valía más que el miedo. Y en ese nuevo aire, en ese momento delicado, la trama empezó a deshacerse en direcciones que nadie, todavía, podía prever con certeza. Al día siguiente, la rutina volvió a su ritmo en apariencia, pero el edificio ya no respiraba igual. Los pasillos parecían medir los pasos con más cuidado. Las conversaciones, antes puntuadas por risas nerviosas, ahora se contenían en monosílabos. Valeria, de nuevo con su delantal, observaba ese reajuste como quien mira un mar que cambia la marea. La superficie se calma, pero debajo hay corrientes que arrastran todo tipo de restos. Patricia se movía con una vacilación nueva. No era la misma seguridad que había mostrado cuando lanzó el agua. Ahora hablaba con frases cortas, con pausas donde antes había aserción. Varios la vieron ir al baño con la mirada perdida. Otros la sorprendieron revisando el correo con manos que le temblaban. El sobre que había recibido en la sala de juntas se convirtió en una sombra que la seguía. Su palidez de ese día no había sido una simple reacción. Había sido la primera grieta. Por la noche, en su despacho, cuando las luces se apagaban y el cristal devolvía su silueta, tomó el teléfono y marcó un número que no aparecía en la guía de la empresa. Desde el primer momento en que Valeria había empezado a organizarlo todo, sabía que el control sobre la narrativa era la clave. Había opciones: una denuncia directa, una filtración masiva, una confrontación exclusiva en el directorio. Eligió algo que pareciera menos un juicio público y más una obligación de la compañía con su propio código. Una asamblea abierta a empleados, una presentación formal con comité externo y, sobre todo, la posibilidad de que quienes habían sido heridos pudieran contar su versión con protección. Si la verdad iba a salir, prefería que no lo hiciera de forma desordenada. La política cuidada evoca la justicia que sana, no el espectáculo que hiere. Mientras tanto, desde afuera, se movían hilos que Valeria apenas empezaba a intuir. Una llamada interceptada por Roberto, por ese fino olfato que solo tiene alguien que en la vida aprendió a leer patrones, le dejó claro que no todo terminaría con la salida de una ejecutiva. Había voces que se interesaban en mantener el statu quo. Germán Castillo, CEO de una empresa rival, tenía razones para querer ver debilitada a Vanguardia. Las razones no eran personales, sino estratégicas: mercados compartidos, clientes que se podían disputar y una red de influencias que se movía con la discreción de quien sabe que el dinero compra silencio y puertas abiertas. Roberto transmitió lo que había oído de forma sobria. «Hay un tipo que no quiere que cambie el tablero», dijo, «y ha estado presionando a gente». No nombró a Patricia, no hacía falta. Todo encajaba con la nota anónima, con las llamadas crípticas y con la sensación de una mano que no siempre se ve. La presión externa se intensificó en silencio. Llegaron mensajes con amenazas veladas a miembros del consejo, correos de proveedores, insinuando complicidades y llamadas que, al cortarse, dejaban un eco peligroso. En esas noches, Valeria descubrió lo que ya sospechaba. La cultura tóxica era solo la punta visible de un iceberg que incluía intereses externos que se beneficiaban del conflicto. Si la empresa quería sobrevivir a esa sacudida, necesitaba no solo limpiar sus oficinas, sino cerrar la puerta a quienes soplaban para avivar el fuego. Decidieron entonces acelerar el plan de comunicación. No se trataba de publicidad, se trataba de protección y de prever contragolpes. Valeria convocó a una reunión con el comité externo que había propuesto. 2 abogados laborales independientes, una consultora de cultura organizacional y la doctora Andrea Molina,
psicóloga organizacional que conocía los laberintos de la humillación y la reparación. La presencia de Andrea era para muchos una garantía de que el proceso sería humano y no solo administrativo. Tenemos que pensar en la gente que está ahora mismo volviendo a su casa con miedo, dijo Andrea al escuchar el resumen. Si montamos una operación que expone sin proteger, vamos a multiplicar el daño. Hay que blindar testimonios, ofrecer acompañamiento y diseñar rutas de protección anónimas. Y sobre todo, tener formas reales de reponer lo que se ha perdido, no promesas vacías. Valeria tomó nota. Queremos transparencia, pero no exposición sin red, respondió. Su plan incluía una línea confidencial de denuncia, la creación de un fondo de apoyo para quien hubiera perdido ingresos o hubiera sufrido daños psicológicos, la contratación de un auditor externo con acceso irrestricto a los registros y la convocatoria de una reunión pública para presentar los hallazgos. Lo que buscaba no era una venganza correcta, era la reparación institucional. Mientras tanto, los registros seguían llegando. La USB que Sofía había deslizado en su chaqueta se convirtió en un tesoro que reveló más de lo pensado. Un intercambio de correos entre Patricia y un alias empresarial que no era de la compañía. Facturas inusuales. Anotaciones que parecían órdenes de neutralizar a empleados incómodos. En la carpeta había también un audio comprimido. Una grabación de una llamada donde una voz masculina, con un tono que no dejaba lugar a dudas de coacción, daba instrucciones claras sobre cómo asegurar que ciertos empleados no alcanzaran posiciones estratégicas. La voz pidió discreción, y la manera en que hablaba dejaba entrever amenazas indirectas, contratos negociados con terceros, inversiones condicionadas y una promesa implícita de realizar daño reputacional si no se cumplían las órdenes. El paquete de evidencias hizo que la estrategia mutara. Ya no se trataba solo de la limpieza interna de vanguardia. Había una red de chantaje que afectaba decisiones estratégicas y que amenazaba con esparcirse más allá de las paredes del edificio. Valeria supo entonces que tendría que traer la lucha al espacio público, pero con control. No quería enfrentamientos improvisados. Quería pruebas, testigos y un plan que dejara poco terreno para las manipulaciones. Eligió la fecha con precisión, un jueves por la mañana, cuando la mayoría estuviera presente y la atención de la prensa empresarial suele ser más moderada. Prepararon una sala amplia en la planta baja, con una tribuna, micrófonos y una retransmisión interna para que nadie quedara fuera. Invitaron al comité externo y a representantes de los gremios. A quienes decidieron testimoniar, les ofrecieron anonimato o presencia física según su elección. Andrea organizó equipos de acompañamiento emocional para quien lo pidiera. Todo estaba pensado para que la verdad no estallara sin control y para dar a la empresa la posibilidad de mostrar que asumía su responsabilidad. La mañana de la asamblea, el lobby se llenó de rostros tensos. Algunos empleados trajeron consigo lágrimas contenidas. Otros, gestos de curiosidad mezclada con esperanza. Patricia llegó tarde. Se detuvo en la entrada, respiró hondo y entró con una sonrisa que no se sostenía. Valeria, que llegó con el mismo traje que había usado en la sala de juntas, subió al estrado. No necesitó anuncios grandilocuentes. Su presencia hablaba por sí sola. Hoy vamos a hablar de lo que ocurrió aquí adentro, comenzó con voz clara. Sus palabras no eran un ataque. Eran una convocatoria. Proyectó los documentos, explicó el proceso de auditoría y narró, con la mesura de quien no quiere convertir el remedio en veneno, las fallas encontradas. Habló de los patrones de humillación, de los registros que mostraban manipulación, de las evaluaciones alteradas. No fue un discurso para destruir, fue un ejercicio de transparencia que, por sí mismo, empezó a reparar. En la fila de testigos, algunos se levantaron. Elena ofreció su relato con voz firme y contenida. Contó la costura de pequeñas humillaciones que, al juntarlas, formaban un patrón de abuso. María habló de la evaluación que le cerró puertas. Jorge contó cómo lo habían dejado fuera de un proyecto vital y otros, más tímidos, entregaron cartas que resumían dolor y pérdida. Las emociones eran reales y la sala lo reconoció en silencio.
Entonces, Valeria pidió que Patricia subiera al estrado. La petición resonó como una campanada. Ella subió con pasos temblorosos, el rostro pálido, la corbata desordenada en su cuello, como si hubiera pasado una noche inquieta. En lugar de acusaciones, Valeria hizo algo que la sala no esperaba. Le preguntó, de forma directa y humana, qué había pasado. «Dime tu verdad», pidió. «Explícale a todos por qué pensaste que eso era necesario». Patricia miró al público y a Valeria. Sus manos, usualmente seguras, se aprisionaron. Se oyó un suspiro que no era el de la defensiva, sino el de quien se ve forzada a sostener el peso de algo que se ha acumulado por años. Un murmullo recorrió la sala. Algunos esperaban una negación, otros una rectificación. Pero lo que ocurrió fue distinto. Su respuesta fue un hilo que se rompía y se recomponía. Empezó con un tartamudeo, luego con palabras que salieron atropelladas, hasta que, con voz rota, contó más de lo que había planeado. Las llamadas, las promesas de contratos, las órdenes veladas. No se excusó. Dijo que había tomado decisiones equivocadas, que había humillado por miedo y por lo que creyó que era protección. A medida que hablaba, su voz se fue haciendo más pequeña. Admitió que había recibido presiones externas y que en algunos momentos la coacción la había llevado a utilizar herramientas que ella sabía que dañaban a otros. Hubo un silencio absoluto cuando, al final de su relato, su cuerpo no pudo más. El miedo la atravesó como una ola helada. La idea de perder su carrera, el rechazo público, la posibilidad de ver su nombre ligado a un escándalo eterno. Fue un terror antiguo y primitivo, el que surge cuando se siente que el suelo se vacía bajo los pies. Sus rodillas cedieron. La sala contuvo la respiración. Patricia se desplomó en la tarima. Un desmayo breve, auténtico, que no era burla ni escenografía, sino colapso ante la suma de culpa, presión y la idea de lo irreversible. La caída fue como un eco de aquel agua que ella había arrojado, un único gesto que reveló mucho más que una simple debilidad física. La multitud se quedó congelada. La compasión y la repulsión se mezclaron en miradas que no sabían dónde posarse. Valeria corrió al estrado. Roberto y 2 colegas se acercaron en un movimiento coordinado. Andrea, desde la primera fila, ya había estado en acción. 2 asistentes la ayudaron a bajar a Patricia con cuidado, a colocarla de costado, a verificar la respiración. No había júbilo en el gesto de Valeria. Había pánico contenido, la sensación de que aquello había ido más lejos de lo previsto y que la fragilidad humana necesitaba una respuesta más compasiva que cualquier sentencia. La escena fue dura. No era que Valeria hubiera querido provocar ese colapso. Había elegido la vía pública no para quebrar a nadie, sino para impedir que la verdad se diluyera. El desmayo de Patricia se presentó como consecuencia de un miedo intenso, de la percepción de que estaba en el punto de quiebre. Nadie aplaudió. No era una victoria en silencio, sino un llamado a la humanidad. Mientras los servicios internos la atendían en la sala contigua, Patricia recobró la conciencia con lentitud. Sus ojos voltearon hacia Valeria y allí, en ese instante de lucidez, mostró una mezcla de remordimiento y una necesidad imperiosa de aliviar lo que la asfixiaba. Con voz entrecortada, en un gesto que nadie esperaba, pidió hablar a solas con ella. Fue la misma petición de quien busca un rescate antes de que la tormenta se agrave. Valeria accedió. La conversación fue breve y cargada de una sinceridad que no admite escenarios de abogados ni discursos calculados. Patricia le contó, con detalle, quién era la voz que la había presionado: Germán Castillo. Le narró llamadas, encuentros en restaurantes discretos, la oferta de contratos a cambio de favores, amenazas veladas sobre la apertura de investigaciones por supuestas irregularidades que habían sido fabricadas. Dijo que había intentado resistirse, que había pedido tiempo y garantías, y que, en lugar de protección, había recibido presión cada vez más intensa. Lo que más sorprendió a Valeria fue algo que Patricia no había dicho en voz alta antes.
En esos encuentros, Germán no solo pedía resultados, sino que ofrecía rutas de sabotaje que podían dejar a la empresa en una crisis pública. Le había prometido que, si colaboraba, su carrera no solo se mantendría, sino que se reforzaría. Si se negaba, su apellido, su pasado y su vida personal podían ser expuestos. Patricia explicó que en el momento en que la humillación se volvió su método preferido, lo hizo creyendo que así protegía a la compañía de amenazas mayores. Era una justificación errada, perversa por su lógica, pero tenía un fundamento: el terror a las represalias. En la charla surgió algo inesperado. Patricia no solo confesó, sino que ofreció pruebas. Entregó una serie de archivos que había guardado con la esperanza de que, algún día, sirvieran para algo o para alguien. Había grabaciones, transcripciones de llamadas y correos con instrucciones de Germán. El tono de esas comunicaciones no dejaba lugar a dudas. Instruían a desestabilizar, a manipular procesos de contratación y a plantar pruebas que hicieran ver a la dirección de vanguardia incapaz o corrupta. Con esa documentación, la narrativa mutó de un caso de abuso de poder interno a un entramado de chantaje y sabotaje. La entrega de esas pruebas transformó el significado del desmayo. No fue un acto de debilidad explotado para ganar tiempo. Fue el colapso de alguien que había quedado atrapada en una red mayor y que, al verse acorralada por la exposición, optó por la honestidad como última opción. Valeria lo entendió así. No era momento de justicia sumaria, sino de asegurar la cadena de pruebas y la protección tanto de Patricia como de los testigos. Actuaron sin demora. Roberto activó protocolos de seguridad para resguardar a quienes habían testimoniado y para asegurar las copias de las pruebas. Se puso en marcha una denuncia formal ante las autoridades competentes y se procedió a contactar a los representantes legales que formarían una querella por chantaje y coacción. El comité externo hizo constar las entregas y certificó las evidencias. Andrea se encargó de que Patricia tuviera acompañamiento psicológico inmediato y de que su estado de salud mental fuera considerado en las medidas disciplinarias. La prioridad en ese momento no era el castigo, sino la verdad y la protección. La decisión sobre el futuro de Patricia no fue sencilla. Valeria, después de escucharla y de revisar con el comité jurídico y con Andrea la magnitud de las pruebas que aportó, optó por una medida que buscaba equilibrio: la suspensión provisional con acceso a un plan de acompañamiento, la exigencia de colaboración con la investigación y la restitución de los daños donde fuera posible. No era una absolución, no era una ejecución, era una respuesta que reconocía la complejidad humana. Había responsabilidad, sí, pero también había manipulación externa que exigía seguir la pista hasta sus cabos. La noticia del desmayo y de la confesión no tardó en filtrarse. Germán, al saber que parte de sus comunicaciones habían sido entregadas a una compañía que ahora actuaba con método, no tardó en reaccionar. Primero intentó negar, luego atacó la credibilidad de las pruebas. Sus aliados murmuraron que todo era una maquinación interna de vanguardia para lavarse la cara. Fue predecible, pero Valeria y su equipo tenían algo que esos ataques no podían silenciar: testigos dispuestos a hablar, documentos con sellos de tiempo, correos fabricados y grabaciones autenticadas por un peritaje que se había encargado con urgencia. Con toda la documentación en mano, Valeria convocó una conferencia de prensa. Auditores independientes certificaron las grabaciones. Abogados presentaron la denuncia por chantaje y sabotaje. Representantes de empleados, acompañados por Andrea y por un equipo de recursos humanos renovado, ofrecieron testimonios sobre la necesidad de reparaciones. En la sala, la tensión se mezcló con cierta esperanza. La empresa había cruzado la línea entre admitir errores y asumir acciones concretas para corregirlos. El día de la conferencia, Valeria habló con claridad. No habló buscando aplausos. Dijo lo que había que decir: que habían encontrado patrones de abuso interno y presiones externas, que habían tomado medidas inmediatas: suspensión de la responsable de recursos humanos, apertura de una investigación independiente, creación de un fondo de apoyo para afectados y un plan de formación en liderazgo ético,
y que estaban colaborando con las autoridades para que la cadena de chantaje fuera investigada. Añadió que se abriría un proceso de revisión de contratos con proveedores y que cualquier vínculo con prácticas de presión sería auditado. Lo que siguió fue, por fin, un episodio de justicia escalonado. Las autoridades abrieron una investigación preliminar contra Germán y varias personas vinculadas. Su compañía negó las acusaciones, pero la evidencia forense y cronológica acumulada por Vanguardia resultó contundente. La prensa cubrió la historia no solo como un escándalo corporativo, sino como un ejemplo de cómo una cultura organizacional puede ser manipulada por intereses externos. Se hicieron eco de las medidas de reparación y del plan de prevención que se publicaría como parte del compromiso público de la empresa. Internamente, las medidas tuvieron efectos tangibles. Se implementó el feedback 360 grados para todos los cargos directivos. Se renovaron los procesos de evaluación con supervisión de auditores externos y se creó una línea de denuncia anónima gestionada por un tercero independiente. El fondo de apoyo se constituyó con recursos de la empresa y con una partida específica destinada a terapia, compensación y rehabilitación profesional para quienes perdieran oportunidades por prácticas indebidas. Andrea lideró grupos de apoyo y sesiones individuales con empleados que necesitaban procesar el dolor acumulado. No se prometieron milagros, se ofreció continuidad del acompañamiento y medidas concretas. Al cabo de semanas, algunas métricas internas empezaron a mostrar señales de mejora. La satisfacción laboral, medida por una encuesta anónima con control estadístico, subió de forma progresiva. La rotación voluntaria disminuyó. Los reportes de acoso cayeron en número, aunque los informes formales de abuso aumentaron inicialmente por la confianza en las vías de denuncia. Estos números no borraron lo ocurrido, pero sí ofrecieron indicios de que las medidas tenían impacto. Lo más importante fue que el cambio no fue cosmético. Se invirtió en formación en liderazgo humano, en protocolos de contratación transparentes y en un comité permanente que vigilara que las políticas no quedaran en papel. Patricia, después de su suspensión, estuvo en un proceso que combinó responsabilidad y acompañamiento. Asistió a las sesiones de Andrea, participó en entrevistas con el comité de investigación y en un gesto que fue recibido con reservas, colaboró de forma activa con la documentación que implicaba a Germán. Su cooperación fue un punto clave en la investigación, y aunque muchos la juzgaron, algunos reconocieron que había hecho lo que pocas veces sucede: admitir y ayudar a desentrañar una red que la había envuelto. No se trató de absolución. Se trató de una constatación de que la verdad a veces llega por caminos dolorosos. Germán, por su parte, enfrentó el ruido creciente. La investigación lo siguió, y sus argumentos de defensa chocaron con evidencias forenses que certificaron la autoría de los audios y la autenticidad de los correos. Su reputación se vio afectada. Su consejo de administración fue presionado por accionistas y clientes, y su firma entró en un proceso que, si bien no resultó en sentencias inmediatas en ese momento de la historia, sí abrió investigaciones que marcaron su futuro profesional. La diferencia entre la influencia y la impunidad empezó a manifestarse. El chantaje que antes operaba entre bastidores ahora era cuestión pública. Lo que para muchos fue el punto de inflexión no fue solo la caída de una figura ni la exposición de un rival. Fue la transformación de prácticas enquistadas. Vanguardia no se limitó a despedir. Instauró protocolos, capacitó a mandos medios, revisó políticas y creó una oficina de cumplimiento ético. Los cambios no borraron las heridas, pero establecieron mapas para evitar que otros tropezaran con las mismas trampas. La empresa dejó de ser un espacio donde la jerarquía se confundía con derecho a humillar. Se volvió un laboratorio de reconstrucción donde la palabra dignidad fue prácticamente reescrita en sus manuales. El impacto fue también simbólico para la industria. Otras compañías miraron el caso y comenzaron a revisar sus procedimientos. Seminarios sobre liderazgo responsable se volvieron más populares. Instituciones gremiales empezaron a impulsar auditorías de clima laboral y a pedir transparencia en procesos de promoción. Entonces, el efecto de ejemplo que Valeria buscó no fue inmediato en todos los sitios,
pero sí dejó una estela. La conversación sobre poder y responsabilidad se volvió menos tolerante a excusas. En lo humano, la reconstrucción fue paulatina. Personas que habían sufrido comenzaron a retomar proyectos, a aceptar oportunidades que antes les fueron negadas, a confiar de nuevo en su lugar de trabajo. Jorge retomó la posibilidad de liderar un equipo. María, con apoyo del fondo, pudo invertir en formación y meses después presentó un proyecto que la puso en una posición que la empresa reconoció como pérdida previa. Muchos contaron que la sensación no era de victoria trunca, sino de un lento rearmar del tejido roto. Valeria no buscó protagonismos, volvió a su estilo de liderazgo sobrio, decisiones con claridad, presencia en las operaciones y una insistencia constante en que la reforma no dependiera de una persona, sino de sistemas. Se aseguró de que la sucesión de cargos incorporara a personas formadas en ética y en gestión humana, y mantuvo reuniones abiertas donde se discutían las políticas. La lección permanente fue que el poder, sin límites ni contrapesos, termina devorando a quienes lo ejercen y lastimando a quienes lo sufren. Patricia, por su parte, tuvo un camino más difícil. La humillación que había infligido y el colapso que sufrió la colocaron en un espacio ambivalente. Perdió su influencia, fue objeto de críticas duras, pero también fue una pieza clave para cortar una red más amplia. En los meses que siguieron, alternó procesos legales con terapia y trabajo comunitario. Aceptó participar en talleres de liderazgo con enfoque en responsabilidad y reparación, y aunque no todos la perdonaron, su rol en sacar a la luz la telaraña de chantajes redujo en parte la estridencia de quienes solo buscaban castigo sin entendimiento. La lección final, que Valeria repitió en más de una reunión, fue sencilla y firme. La dignidad laboral no es un añadido opcional del que se prescinde al ritmo de los resultados. Es un cimiento. Una empresa que no respeta a su gente está construyendo su propia ruina, dijo una vez en una mesa abierta que fue retransmitida internamente. Fue una frase que sonó a resumen de todo lo vivido y que dejó claro el mandato: crear normas que perduren más allá de liderazgos particulares. Con el tiempo, datos que antes eran fríos se transformaron en relatos de recuperación. Las encuestas internas mostraron que la percepción de justicia había aumentado. Los equipos de trabajo recuperaron proyectos que antes estaban paralizados por temor. Hubo ejemplos concretos de reinserción y de promoción basada en méritos verificables. El ambiente era distinto. Muchas mañanas, al cruzar el lobby, Valeria veía sonrisas que antes se escondían. Veía gestos de cortesía que sobrevivían al ruido de la ciudad. No fue una victoria total, y hubo resistencias, heridas que no cerraron, despedidas que dolieron. Pero la sensación general era de avance, de una empresa que había atravesado su propio espejo y había decidido no volver a ver la realidad filtrada por el miedo. En una de las reuniones de seguimiento, Andrea presentó un informe que sonaba a paso firme: propuestas para mantener la vigilancia, planes de formación y un protocolo de recuperación para quien hubiera sufrido daño psicológico. No eran promesas de curas instantáneas, sino compromiso con acompañamiento sostenido. Valeria, al oírlo, recordó la tarde en que el agua cayó sobre su rostro y el silencio que siguió. Había sido un punto de quiebre. Esa memoria no se borró. La usó como recordatorio de que la justicia verdadera demanda paciencia, estructura y humanidad. Meses después, en una asamblea que celebró el primer aniversario de las medidas implementadas, se presentaron cifras que, dentro de lo plausible, mostraban la dirección correcta. La rotación voluntaria había descendido, las evaluaciones de clima laboral mejoraron, y las denuncias, que al inicio habían aumentado por la confianza en las vías, empezaban a estabilizarse en un terreno que indicaba menos impunidad y más resolución. Los números eran importantes, pero lo más notable fue la presencia de personas que antes no hablaban y que ahora participaban en mesas de trabajo. La dignidad había dejado de ser un ideal para convertirse en práctica. Al final de esa asamblea, Valeria volvió a caminar por los pasillos del edificio ya con la serenidad de quien sabe que una tarea quedó iniciada. No todo estaba resuelto.
las investigaciones externas seguían. Algunos procesos judiciales avanzaban y la reconstrucción de confianza era un proceso largo. Pero, allí, entre oficinas y plantas, se respiraba una sensación distinta, la de una comunidad que decidió no callar frente a la humillación y que apostó por la reparación. Antes de cerrar, hubo un gesto simbólico. En la cafetería, en una tablilla que antes había pertenecido a un club cerrado de ejecutivos, ahora se colgó un buzón anónimo de sugerencias y denuncias gestionado por un tercero. Fue una invitación a continuar la vigilancia y a convertir la transparencia en hábito. Valeria, al ver ese buzón, pensó en la simplicidad de la acción: crear canales que escuchen, ofrecer reparación y, sobre todo, recordar que el respeto no depende del cargo. La historia de Vanguardia no terminó en la caída de una figura ni en la expulsión de un rival. Fue un proceso que incluyó dolor, confesiones, caídas y redenciones parciales. Fue también una lección sobre cómo la dignidad laboral se sostiene cuando las instituciones la abrazan con medidas concretas. Valeria supo, desde su inicio con aquel delantal, que la verdad podía doler. Eligió la vía que más protegiera la vida de quienes trabajaban allí. Y aunque la sombra de la humillación había dejado cicatrices, la empresa encontró en la responsabilidad una posibilidad de reconstrucción. Si esta historia te hizo pensar en lo que sucede en tu lugar de trabajo, compártela con alguien que necesite escucharla. Si la idea de proteger la dignidad te movió, síguenos para más historias que confrontan el poder con la responsabilidad y que recuerdan que el respeto no es un lujo, es la base de cualquier comunidad sana. Porque ella, Valeria, no se rindió, y tampoco tú debes hacerlo.